Pues egunon guztioi, es un placer teneros aquí de nuevo esta mañana. Muchas gracias por asistir como siempre. Y es un doble placer porque venimos a anunciar, a explicaros que por fin, y después del parón que tuvimos que realizar debido a que Iyumbe, que es nuestro parking disuasorio, estaba siendo usado como vacunódromo, el lugar donde hemos ido todos a vacunarnos, no ha podido utilizarse durante esta última temporada, pero por fin esta temporada y para estas Navidades retomamos el parking disuasorio en Iyumbe y la lanzadera, como lo llamamos, o sea, el bus que nos acerca al centro, ambas cosas un año más de forma gratuita. Desde San Sebastián Turismo, con la apuesta clarísima por el comercio local, por la hostelería local, teníamos claro que era imprescindible y estoy segura que el parking disuasorio y esta lanzadera serán ya a partir de ahora lo normal en una ciudad que realmente se ha convertido, y tenemos el firme convencimiento de ello, en la gran capital turística, no solo de Euskadi, sino de todo el norte de España. Con lo cual, el proyecto era importante, hemos contado, como no, una vez más, con el trabajo de Pilar Arana, de todo su departamento de DBUS, al cual estamos, por supuesto, muy agradecidos. También querría mencionar la ayuda que nos proporcionan desde Bidegi, desde Diputación, muy importante, con esos anuncios que colocan en los luminosos de las carreteras, de las autopistas, que anuncian a aquellos que están llegando la existencia de este parque, de este parking y de este servicio, muy importante. Somos muy conscientes que la provincia, que todo lo que es la región de Guipúzcoa nos lo agradece enormemente y así lo han demostrado con cartas además muy cariñosas que nos suelen dejar en nuestras oficinas, y esa apuesta también es claramente hacia ellos y sobre todo, y una vez más, recordar que la sostenibilidad turística se basa en la convivencia del local, del ciudadano, del residente permanente con aquel residente que lo es por unas horas, por unos días o por unas semanas. Solo con ese convivir haremos de San Sebastián el gran destino turístico que merece. Así que empezamos, si no me equivoco, el lunes, es así, ¿verdad? El lunes, que es día 29 de noviembre, con un horario de 10:30 a 1:50, es decir, estamos motivando a que comamos por San Sebastián, que yo creo que es una gran idea, y volvemos a ofrecer el servicio a las 3:30 y a las 8:10, ahora Pilar seguro que nos puede dar más detalles, pero lo más importante es retomar de nuevo este proyecto, esta acción que desde el Ayuntamiento de San Sebastián lanzamos, repito, a todos nuestros ciudadanos, a todos los ciudadanos de Guipúzcoa y a todo aquel que viene a San Sebastián, a consumir nuestro comercio local, a consumir nuestra hostelería local y a consumir nuestra ciudad, que posiblemente no hay nada mejor. Y mucho más estas Navidades que, como sabéis, porque ayer os lo presentábamos, desde Fomento de San Sebastián y se ha hecho un esfuerzo enorme en que sean, a mí me gusta decir, las mejores Navidades de nuestra vida. Así que le paso la palabra a Pilar, que nos contará seguro muchos más detalles, y eskerrik asko. Gracias, Cristina. Sí, no, solamente muy brevemente para decir que es una iniciativa muy, muy positiva desde el punto de vista de movilidad. El disponer este año también, y esperemos que en los venideros, de una lanzadera que una el aparcamiento disuasorio de Iyumbe con el centro, es una práctica muy buena desde movilidad, y decir además que estamos agradecidos a esa colaboración con el Departamento de Cristina, Turismo, porque solamente movilidad no hubiera sido capaz, no hubiéramos podido poner esta lanzadera. Así que la colaboración entre los dos departamentos ha tenido como fruto algo que, insisto, es muy positivo para la ciudad. Es un servicio que entendemos es muy bueno, cada 20 minutos en los dos sentidos, con la parada en Iyumbe y en la Plaza del Centenario, y bueno, poco a poco queremos ir convenciendo a todas esas personas que lleguen de fuera a que dejen su coche en la periferia y se acerquen en esta lanzadera. Gracias. Supongo que tenéis alguna pregunta. ¿Usó esta lanzadera la última vez que se puso en marcha, más o menos? Sí, lo sabemos. Y además, en principio, ¿verdad, Pilar? Teníamos previsto ofrecer el servicio pues solo un mes, escaso, porque bueno, era una prueba, y al final
decidimos alargarlo y fueron más de 14.000 personas. Es una cifra importante. Se hizo un pequeño estudio de la huella de carbono que eliminábamos, pero no me gusta hablar de ello porque hay que hacerlo con el sistema oficial y este año intentaremos en algún momento poder hacerlo. Además, este año vamos a contar en los autobuses con personal que recaudará mucha información que será muy interesante de conocer, pues de dónde vienen, por qué utilizan ese servicio, cuántas personas han venido en el coche, que es muy importante. Así que somos muy conscientes que es un proyecto que está directamente relacionado con el medio ambiente. Para ello también, ¿verdad, Pilar? Lo hemos hecho. Sí, y también por añadir, desde el punto de vista de movilidad, aunque el número en valor absoluto, el número de vehículos sea uno, el que fuera, ¿no? Es importante pensar que se quitan esos coches en momentos de alta o de más congestión, que pueden ser estas vacaciones o en verano, en el caso de la otra experiencia. Quiero decir que el mismo número de coches eliminados en un horario valle, pues bueno, probablemente de cara al tráfico en la ciudad no sea tan importante, pero es muy importante resaltar que eliminamos ese número de coches que además son en hora punta, en hora de más congestión. Pero los 13.000 son personas, no coches, ¿no? Sí, sí, vale. sí. Sí, Pilar, perdona. Preguntan por WhatsApp si puedes recordar a qué hora empieza y termina el servicio. De 10:30 a 2 menos 10 son las salidas desde Illumbe y a la tarde también desde Illumbe de 3:30 a 8:10 las últimas salidas. Y por el otro lado, desde la Plaza del Centenario, primera salida a las 11 menos 20 hasta las 2, parada a comer, como decía Cristina, y a la tarde salidas desde la Plaza del Centenario desde las 4 menos 20 hasta las 8:20, la última salida. Gracias. Sí, un detalle que no os he mencionado, creo, que es la colaboración de San Sebastián Shops, muy importante, así como la colaboración del Departamento de Comercio del Gobierno vasco. Ambos dos nos ayudan económicamente a que este proyecto pueda salir por delante y, sobre todo, lo que es la colaboración privada, esta colaboración público-privada de la que tantas veces hablamos, pues en este proyecto una vez más se pone encima de la mesa. ¿Solo en Navidades? En este momento, hasta Navidades. Sí es cierto que se nos ha encomendado que este servicio siga. Estamos trabajando en ello para que ya sea un servicio fijo, Semanas Santas, veranos y Navidades ya de forma habitual. Así que espero que la próxima Semana Santa ya, y además espero que con novedades importantes, porque estamos haciendo un esfuerzo dirigido hacia Europa y ya supongo que os podéis imaginar de qué hablo y estamos esperando a tener noticias, pero nuestra intención sería poder reforzar todavía más este proyecto.